La Basílica de Majencio, también conocida como Basílica Nova o Basílica de Constantino, era una gran basílica secular construida entre los años 307 y 313 después de Cristo en el corazón de la ciudad romana a lo largo de la Vía Sacra en el Foro Romano. Reconocida como la Casa Real, la Basílica Romana ocupaba un lugar preferencial en el Foro del Imperio. De esta manera, no teniendo una función específica, su espacio era usado tanto para la administración de justicia como para la realización de transacciones comerciales o reuniones e inclusive para el culto. Fue comenzada por Majencio en el año 307 después de Cristo y completada por Constantino 6 años después, en el 313 después de Cristo. Como Majencio fue considerado un usurpador por los tetrarcas, comenzó un impresionante programa de construcción y restauración de templos y otros edificios en la ciudad de Roma para obtener el apoyo de sus ciudadanos y ayudar a establecer su legitimidad. Majencio intentó revivir el estatus de Roma como la capital imperial. La Basílica Nova, posiblemente la más grandiosa de su proyecto de construcción, comenzó cuando llegó al poder en 307. Fue construida al oeste del Templo de Venus y Roma. Hacia el año 313 después de Cristo, Constantino derrotó a Majencio en una disputa por el poder, por lo tanto la basílica fue acreditada a Constantino, ya que Majencio fue sometido a damnatio memoriae, es decir, condenado a no haber existido nunca. Sin embargo, la basílica mantuvo su nombre y Constantino supervisó su finalización e hizo algunas modificaciones. Esta basílica masiva fue realmente un triunfo de la ingeniería. La Basílica de Majencio fue proyectada empleando la tipología de los majestuosos frigidarium de las grandes termas de Roma, como las termas de Caracalla y las de Diocleciano. Se trata, al igual que ocurre en las basílicas tradicionales, de edificios compuestos por una nave central más ancha y más alta, flanqueada por naves laterales más bajas, con la diferencia de que estas naves no se apoyan sobre columnas, sino sobre gruesos muros de hormigón. Su diseño se parecía mucho más a los baños imperiales que a las basílicas clásicas. En cuanto a las cimentaciones, los más recientes estudios geotécnicos han permitido comprobar que el tamaño de las cimentaciones de la basílica varían de acuerdo a las cargas que soportan y con la resistencia del propio terreno. Las cimentaciones son corridas bajo los muros construidas en hormigón romano, probablemente apisonado. Como se mencionó anteriormente, la basílica está compuesta por una nave central y 2 naves laterales. La topografía natural del terreno presentaba un importante desnivel desde la esquina sureste de la basílica a la esquina noroeste, que se encontraba unos 8 metros más baja. La fachada principal, la sur, se situaba en la Vía Sacra. Mientras que su entrada original y el nártex miraban hacia el Templo de Venus y Roma al este, Constantino hizo una nueva entrada y el acceso se producía a través de un pórtico con 4 columnas situado a lo alto de una escalinata que daba al nivel de la calle. La fachada oeste era, por tanto, casi 8 metros más alta que la fachada este y estaba rematada mediante un ábside semicircular en la nave central cubierto por una semicúpula esférica. A esta fachada se adosaron por motivos estructurales contrafuertes y otros elementos funcionales que servían de contrarresto como un núcleo de escaleras. La fachada este permitía el acceso al edificio al nivel de la calle y a ella se adosaba un pórtico cubierto por pequeñas bóvedas de arista. Este pórtico cumplía también la función estructural, ofreciendo contrarresto a los empujes de la gran bóveda de arista de la nave central. La fachada norte contaba con un segundo ábside semicircular rematando el tramo de la nave central. Originalmente, el plan de Majencio tenía un ábside en el oeste, pero Constantino agregó otro ábside en el lado norte del edificio que estaba alineado con esta nueva entrada. La colosal estatua de Constantino se colocó en el ábside original en el oeste. Las naves laterales, al igual que la galería de acceso en la fachada este, estaban rematadas con cubiertas aterrazadas transitables, a las cuales se accedía mediante una serie de escaleras integradas en los muros del edificio. La nave central estaba rematada por cubiertas de faldones que seguían la forma de las bóvedas interiores y que estuvieron en su día cubiertas por tejas. Bajo los arranques de las bóvedas se encontraban enormes columnas corintias, con fustes monolíticos de mármol. Estas columnas no cumplían una función estructural, sino que eran meramente decorativas. Una de ellas se conserva todavía frente a la Basílica de Santa Maria Maggiore en Roma. La Basílica de Majencio se levanta sobre muros de opus cemento, entre hojas de ladrillo que hacían las veces de encofrado perdido. El procedimiento para construir los muros consistía en la ejecución, en primer lugar, de una cierta altura de las hojas exteriores de ladrillo, las cuales se podían levantar sin necesidad de cimbras. El aparejo de estas hojas permitía una unión muy sólida entre ellas y el núcleo de hormigón. A continuación, entre ambas hojas se colocaban las capas de cemento o árido
alternadas con capas de mortero, rellenando todo el interior del muro. En primer lugar, se colocaban hiladas de ladrillos bipedales que cruzaban el muro entero. El segundo sistema consistía en dejar maderos perpiaños embedidos en los muros, que servían además de apoyo para el andamiaje y que se cerraban una vez se finalizaba la construcción del muro, dejándolos enrasados con la superficie del ladrillo. Junto con las fachadas, los principales muros del edificio son los muros de apoyo de las 6 poderosas bóvedas de cañón que se abren a ambos lados de la nave central. Los 4 muros interiores tienen un espesor aproximado de 3.3 metros, mientras que los muros de la fachada este rondan los 4.4 metros, y los de la fachada oeste, más críticos debido a su mayor altura, tienen un espesor de aproximadamente 5 metros. El grosor de estos muros se debe a que hay un empuje horizontal de la bóveda cañón hacia afuera, lo cual hace que los muros tiendan a abrirse, y para evitarlo deben ser de un grosor significativo, con el fin de contrarrestar los empujes. Esto permitió abrir vanos en los muros. Los fragmentos conservados han permitido apreciar la decoración mediante casetones en el interior de estas bóvedas. Eran casetones octogonales, rellenando el espacio con otros cuadrados de menor tamaño, mientras que las aristas de las bóvedas se decoraban con casetones ovalados. Las bóvedas están decoradas mediante casetones que sirven, a su vez, para aligerar el peso de la bóveda. El volumen de hormigón suprimido por cada casetón es de 2.24 metros cúbicos. La Basílica de Magencio se distancia de la tipología tradicional de basílica romana. La aparición del hormigón romano en los siglos anteriores permitió un cambio en la tipología constructiva que sustituía las combustibles cubiertas de madera de las basílicas tradicionales por una solución más resistente ante el fuego. Las bóvedas. Tanto las bóvedas de arista que cubrían su nave central, como las bóvedas de cañón que aún cubren las naves laterales, la nave norte, son las más grandes de su tipología conocidas del Imperio Romano. En la actualidad permanecen casi intactas 3 de las 6 bóvedas de cañón que cubrían las naves laterales. Se desconoce la fecha de colapso de las otras 2 naves, cuyas cimentaciones no se situaban sobre el terreno virgen, sino que sobre restos de edificaciones anteriores arrasadas por el fuego, si bien se cree que pudo haber sido por culpa de un terremoto. En cuanto a las cargas, el arco transforma las cargas verticales que actúan hacia abajo en cargas inclinadas, por lo tanto hay un empuje horizontal que hace que se abran los muros. Bóvedas de cañón. La Basílica de Magencio está compuesta por 6 bóvedas de cañón. Las bóvedas de cañón tienen una luz aproximada de 23.2 metros y un ancho de 17.5 metros, siendo su altura 24.5 metros desde el nivel del piso original de la basílica. Estos cañones están decorados con casetones octogonales, además de otros cuadrados menores en los espacios intermedios. Según Choisy, el hormigón de las bóvedas romanas se ejecutaba de igual modo que en los muros. La diferencia radicaba en un mayor cuidado a la hora de elegir el material de la cementa, ya que la selección de materiales de menor densidad para las 3 partes superiores de la construcción llegaba a ser imprescindible en bóvedas de grandes luces. Estas bóvedas se construían con ayuda de cimbras permanentes en ladrillo, que quedaban incorporadas en la masa de hormigón final. En bóvedas de un cierto tamaño, como en la Basílica de Magencio, el empleo de estos nervios de ladrillo resultaba muy ventajoso en términos económicos. Estos arcos se construían directamente sobre la cimbra de madera y una vez completos podrían entrar en carga. Las bóvedas se apoyan sobre los 6 muros transversales, que únicamente ejercen empujes en la dirección longitudinal de la basílica, de este a oeste. Al igual que ocurría con las bóvedas de arista, en las crujías B y C, como se muestra en la imagen, los empujes horizontales se contrarrestan. En cambio, en las crujías A y D, el componente horizontal longitudinal habrá de ser contenida por el muro y elementos complementarios al mismo. Se han analizado los 2 elementos más susceptibles de fallo por diseño del conjunto. El punto crítico para las bóvedas de cañón se sitúa en la bóveda noroeste, en su apoyo sobre el muro oeste. Las bóvedas de arista son el resultado de la intersección de 2 bóvedas de cañón. Estructuralmente, este concepto sencillo supone un gran avance. Las cargas serán canalizadas en las líneas de intersección de las bóvedas de cañón y conducidas a las 4 esquinas de la bóveda arista. La nave central tenía una luz de 25.50 metros aproximadamente. Estaba cubierta por 3 bóvedas de arista, de planta aproximadamente cuadrada,
Estas bóvedas se han perdido, conservándose únicamente pequeños tramos de los arranques, así como fragmentos caídos encontrados en los alrededores de la basílica. Cada bóveda de arista de la nave central ejerce en sus 4 puntos de apoyos empujes oblicuos. En las 2 crujías interiores, en las que se encuentran 2 bóvedas iguales, los componentes de los empujes en la dirección longitudinal de la basílica se contrarrestan, encontrándonos únicamente con la resultante en el plano transversal. Por el contrario, al estudiar las crujías este-oeste, nos encontramos con que las componentes longitudinales de los empujes habrán de ser contrarrestadas por los muros exteriores, oeste y este, respectivamente, y por los elementos de contención adheridos a estos, como el ábside semicircular rematando en el muro este y el pórtico de bóvedas de la arista en el muro este. El punto crítico para las bóvedas de arista se sitúa en su apoyo sobre el muro oeste, ya que este es el más alto de la basílica. Contribuye en el contrarresto del empuje la existencia de un ábside adosado al muro, y gracias a la acción de este, la línea de los empujes queda centrada, contenida dentro de la planta del ábside. A día de hoy solo se mantiene en pie una de las 3 naves que configuraban la basílica, la nave norte. El hundimiento de la bóveda del vano occidental provocó un daño importante en el contrarresto de la bóveda de cañón adyacente a la nave norte, arrancando de la cabeza del muro una enorme cuña de hormigón de aproximadamente 7 por 16 por 15. Se sabe con certeza que el hundimiento parcial ocurrió en algún momento entre los siglos V y XV. Las deformaciones se han definido comparando la geometría medida en el levantamiento con una geometría de las bóvedas de cañón idealizada. Esta geometría idealizada se basa en el supuesto de que la sección de las bóvedas era una circunferencia perfecta, de diámetro igual a la distancia entre los muros paralelos tomada a nivel del suelo. Se concluye que dichas deformaciones se deben a 2 causas principales: el proceso constructivo y el comportamiento mecánico de la estructura. Se deben a un error en el replanteo, de manera que las ventanas de la fachada, construidas en primer lugar, interferían con la geometría de la bóveda, que idealmente sería semicircular. Esto obligó a modificar la sección de las bóvedas al aproximarse a la fachada, pero no ocultar las ventanas. Esta alteración del diseño original, que podría parecer de pequeña importancia, resultó en un aumento del empuje horizontal de más del 10% con respecto a la sección idealizada semicircular.